Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar de la iglesia anglicana. El rey Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón. El rey quería divorciarse de ella para casarse con Ana Bolena. Las razones del divorcio, bueno, usted tendrá que leer la historia particular, pero él quería divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Pero el Papa Clemente VIII no autorizó la declaración de nulidad del matrimonio con Catalina. ¿Por qué? Pues bueno, la Iglesia Católica hasta el día de hoy considera el divorcio como algo inadecuado. Y no solo la Iglesia Católica, ¿no? Ha sido parte de la cristiandad por siglos. Pero en este caso particular, el Papa no autorizó el divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Esto hizo que el rey se enfureciera y decidió emancipar a la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana. Entonces Enrique VIII se proclamó como el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. La separación de la Iglesia de Inglaterra con la de Roma dio inicio a lo que se conoce como la Iglesia anglicana. Muchos de quienes se opusieron a la política religiosa de Enrique VIII fueron depuestos de sus cargos y algunos torturados y ejecutados. Es decir, del bando católico propiamente, fueron ejecutados o torturados o simplemente depuestos de los cargos que tenían. La iglesia anglicana fue impuesta por Enrique VIII. Enrique VIII entonces logra la nulidad del matrimonio con Catalina. Sus obispos tenían que darle la nulidad, ya se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Por lo que entonces se casa con Ana Bolena el 25 de enero de 1533. Pero el rey se desencantó de Ana también, por lo que a través de un proceso supuestamente fraudulento, Ana fue ejecutada el 19 de mayo de 1536, acusada de adulterio. Entonces, de esta manera, Enrique VIII estaba libre otra vez para casarse. Bueno, después de la muerte de Enrique VIII hubo periodos difíciles en la reforma anglicana, hasta que se consolidó el reinado de Isabel I. No sin antes darse un baño de sangre. Cuando digo baño de sangre, estoy hablando de muchas muertes del bando católico y del bando protestante. ¿Qué diferencias sustanciales tiene la iglesia anglicana con la iglesia católica? Bueno, su liturgia es bastante similar. Quizá la diferencia principal radica en que los anglicanos no reconocen al Papa como cabeza de la iglesia y que permiten el matrimonio de sus sacerdotes, entre otras diferencias vinculadas con el sacerdocio. Claro, alguien me podrá decir, esas no son las únicas diferencias. No, yo no estoy diciendo estas son las únicas diferencias, son las principales. Pero en términos litúrgicos son muy similares. Cuando usted entra a una iglesia anglicana, puede sentir el ambiente similar al de la iglesia católica. Casi usted no nota la diferencia en la liturgia. La iglesia anglicana también tiene algunas ramas. Hay algunas ramas también de la iglesia anglicana, diferente de la posición oficial, que aceptan el nombramiento de obispos homosexuales. Es la tendencia a la que va el protestantismo también. En esto pareciera que la iglesia católica ha sido más contundente en cuanto al matrimonio entre personas del mismo género, pero muchas iglesias protestantes se están abriendo a esto y la iglesia anglicana es una de ellas. En la actualidad se dice que hay alrededor de unos 77 millones de anglicanos. ¿Cómo surgió la iglesia luterana? ¿Usted ya se acuerda? Bueno, hay uno de los videos aquí donde presentamos esto. Y Lutero prácticamente se opuso a varias de las posturas de la iglesia católica, particularmente la venta de indulgencias. Es decir, hubo un verdadero pensamiento, un análisis. Pero en el caso de la iglesia anglicana es muy diferente. La iglesia anglicana surgió simplemente porque el rey quería divorciarse y la iglesia católica no se lo permitía. Entonces, ¿cuál fue la solución? La iglesia de Inglaterra rompe lazos con la iglesia católica. ¿Para qué? Para que en lugar de que el Papa fuera la cabeza de la iglesia, fuera el rey
la cabeza de la iglesia anglicana. Y en consecuencia, siendo él la cabeza de la iglesia anglicana, pues obtuvo la autorización para volverse a casar a través de la nulidad del matrimonio con Catalina. Vemos entonces que el origen de la iglesia anglicana es por un asunto puramente personal del rey Enrique VIII. En la próxima clase vamos a hablar de otro de los líderes de la Reforma Protestante y vamos a hablar de Juan Knox. Y estamos estudiando el siglo XVI. Hay mucha información que usted va a ir recibiendo a lo largo de estos videos. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.